Bienvenidos. Estamos en una nueva entrega, una nueva edición de Entre Voces, la entrevista, esta temporada del año 2024. Y agradeciendo como siempre también a nuestro compañero en cámaras y en la parte técnica, don Luis Alvarado Gómez, quien nos asiste en esta nueva entrevista de Entre Voces. Y bueno, hoy contamos con la participación de doña Laura Fernández, ministra de Mideplan, Ministerio de Planificación y Política Económica. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, esa es lo importante de aprender. Doña Laura, muchas gracias por recibirnos nuevamente en su despacho para poder hablar en esta ocasión sobre Ciudad Gobierno. Muchísimas gracias. Es un honor contar con la participación y la visita de ustedes, y por supuesto que también es un gusto muy grande compartir con la audiencia de Entre Voces. Siempre que tengo la oportunidad de conversar con diferentes programas, pues es una oportunidad para rendir cuentas, es una oportunidad para contarle a la gente en lo que estamos, cuáles son los temas que estamos desarrollando, también cuáles desafíos estamos atendiendo, y por supuesto que feliz de que hablemos de Ciudad Gobierno. Bueno, entonces, como es para rendir cuentas, ¿verdad? Y yo le sugiero, doña Laura, que matemos mitos. Sí, ¿cómo no? Matemos mitos porque uno de los temas que más se ha estado comentando a nivel de la población, y lo digo siempre cuando hago alguna entrevista, sobre lo que nosotros percibimos de la gente que nos sigue en redes sociales, que comentan nuestros temas, es Ciudad Gobierno. Definitivamente para muchos costarricenses la creación de Ciudad Gobierno sería un gran avance para nuestro país y un gran ahorro para las arcas del Estado. ¿Cuál es la situación actual con respecto al proyecto de Ciudad Gobierno, por decirlo de esta manera, ya metido dentro del escenario la Contraloría General de la República? Sí, bueno, el proyecto Ciudad Gobierno es un proyecto que lo que busca es que el gobierno deje de pagar alquileres. Este edificio, por ejemplo, en el que estamos en este momento, el edificio del Mideplan, no es un edificio propio, es un edificio que el Mideplan alquila. Es decir, que todos los costarricenses pagan con plata del presupuesto nacional para que las oficinas de Mideplan puedan estar ubicadas acá. El proyecto Ciudad Gobierno lo que pretende es que instituciones como Mideplan, que nunca han tenido edificio propio y que desde que existen, desde hace 60 años, nunca han tenido edificio propio y siempre han tenido que alquilar, dejen de alquilar, dejen de pagar ese alquiler de forma tal que pasen a ubicarse en un edificio propio que sea del Estado costarricense, que sea del gobierno de la República. Entonces, por eso es que hemos hecho una apuesta importante, porque a Ciudad Gobierno se iría no solo Mideplan, sino que se irían 38 instituciones del sector público de diferente naturaleza, de gobierno central, y obviamente esas 38 que hoy pagamos alquiler, en un plazo determinado dejaríamos de pagarlo, y esa plata el gobierno la puede usar para otras cosas. Entonces, por eso es que hemos explicado tantas veces la importancia de este país, de este proyecto para el país. Es como para una familia dejar de pagar alquiler de casa porque tiene casa propia. Ahí voy a ese punto. El diputado José Francisco Nicolás, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que compareció la Contralora General de la República la semana antepasada o pasada, dijo exactamente esas palabras, que a cuál familia no le convendría más dejar de pagar alquiler y pagar su casita propia. O sea, una familia llega y tiene su terreno, digamos, y pide un préstamo, paga el préstamo en lugar de seguir pagando alquiler, que es plata que se va como en un canasto sin fondo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que decía el diputado, pero él sugiere que este es un negocito que se tiene en Mideplan, que se tiene el gobierno con Ciudad Gobierno. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo opino que es una falta de respeto decir eso. Me parece que es una bajeza decir una afirmación como la que usted acaba de decirlo, no solamente a la investidura de uno como ministro, sino también es una falta de respeto a todo el pueblo de Costa Rica, porque me parece que es un señalamiento impropio, inapropiado y no digno de la investidura de ningún funcionario de alto nivel, sea un diputado de la República. No hay ningún negocito, el único negocito que hay aquí es un ganar-ganar para las arcas públicas. Un ganar-ganar porque a todas luces, y con el ejemplo que usted daba, lo que se pretende acá es identificar el mejor modelo financiero, el mejor vehículo para que este proyecto pueda ser una realidad. Ahora,
el país enfrenta varios problemas importantes en materia de desarrollo de infraestructura y lamentablemente Costa Rica está acostumbrado a que proyecto que requiere recursos, proyecto en el que pedimos un préstamo. El país históricamente, el modelo que ha utilizado para desarrollar infraestructura pública es el endeudamiento. Esa es la ecuación. Ocupamos un hospital, endeudamiento. Ocupamos un edificio para alguna cosa, endeudamiento. Ocupamos una carretera, endeudamiento. Entonces, a raíz de ese endeudamiento y de que solo por el endeudamiento hemos hecho esas apuestas, el país alcanzó niveles de endeudamiento desastrosos que pusieron en alto riesgo la estabilización macroeconómica de nuestro país. Y voy a volver a usar el ejemplo de una familia que se endeuda muchísimo, es una familia que se le va el dinero que recibe pagando intereses, y eso le ocurre hoy todavía a nuestro país. Gracias a Dios y a los grandes esfuerzos que ha hecho este gobierno y el Ministerio de Hacienda especialmente, el país va sacando un poquito la nariz de esos niveles de endeudamiento. Por eso es que el proyecto Ciudad-Gobierno, nosotros hemos buscado formas alternativas de desarrollarlo que estén dentro del marco de legalidad de nuestro país sin endeudar más a Costa Rica. La Contraloría nos está prácticamente enviando a endeudarnos más. Sí, Esa señor. sería la única vía que nos da la Contraloría. De momento la Contraloría, de las conversaciones que hemos podido tener y de los intercambios escritos, la Contraloría interpreta que este proyecto debe desarrollarse a través de deuda. Pero esa interpretación en la vida real, que es también lo que nosotros le hemos dicho a la Contraloría, con el espacio fiscal que hay en Costa Rica, no tenemos espacio fiscal para endeudarnos más. Adicionalmente también vimos y sabemos que, por ejemplo, otras figuras como los fideicomisos también se registran como deuda pública y no hay espacio. Que es el caso de la Asamblea Legislativa. Es correcto, no hay espacio para llevar adelante esas figuras, y por eso es que estudiamos mecanismos establecidos en la Ley General de Contratación Pública como la figura de arrendamiento operativo, de forma tal que para desarrollar el proyecto Ciudad-Gobierno hagamos todos los estudios de preinversión que son requeridos, el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, utilizando la figura de arrendamiento operativo y otras más, una concesión, endeudamiento, fideicomiso, que ya sabemos esas son las que menos nos convienen, pero igual haciendo todos los estudios comparados que exige la preinversión de cualquier proyecto de gran formato como este, y que una vez que termináramos y concluyéramos todo ese ciclo de preinversión, se ejecutara el proyecto con el modelo que dé mayores rendimientos a nuestro país. A la luz de lo que se venía caminando el año pasado, el modelo financiero que mostraba un mejor comportamiento sin que hubiéramos concluido todos los estudios requeridos es el arrendamiento operativo. Ahora nos llegó un documento que se titula Advertencia de la Contraloría, y ahí fue donde hicimos un poco más público los retos que estábamos administrando en el proyecto, porque con este documento que se llama Advertencia, la Contraloría lo que hace es decirnos a la Comisión de Ministros que tenemos a cargo el proyecto es: frene el desarrollo del proyecto usando la figura de arrendamiento operativo. Es decir, frene todo lo que están trabajando con arrendamiento operativo. Con arrendamiento operativo, si usted quiere siga trabajando, pero con todas las demás, pero esa me la excluye. Y entonces la respuesta en los recursos que nosotros hemos presentado es decirle a la Contraloría, pero ¿por qué no nos permite continuar con toda la preinversión del proyecto considerando ese modelo, si es el que estamos viendo, le va a dar un mayor retorno económico al país y adicionalmente no se registra como deuda? O sea, la Contraloría sí, no les ha permitido seguir valorando la posibilidad del arrendamiento operativo. Es correcto. ¿El arrendamiento operativo sería la primera vez que se aplica eso en nuestro país, o ya hay algún otro ejemplo que se haya en el cual se haya hecho este tipo de eso es lo más, eso es también una cosa muy curiosa. Nosotros en los recursos de apelación que le presentamos a la Contraloría le hemos mostrado ejemplos de diferente naturaleza de instituciones que han llevado adelante esa figura. Ahora, esa figura se llevaba adelante, recuerden que en el país cambió
Antes era la Ley General de Contratación Administrativa. Cuando esa figura operó fue con esa Ley General de Contratación Administrativa, donde la figura de arrendamiento operativo no estaba tan clara en la ley, pero estaba contenida en los reglamentos. Y así, por ejemplo, el Banco Central llevó adelante los edificios de algunas superintendencias, el ICE también hizo algunas obras, etc. Cuando estaba la ley vieja y esta figura regulada en reglamento. Estaba en reglamentos. Sí, ahora con la ley nueva que entró en vigencia, me parece que hace como 3 años, lo que estaba en reglamento más bien se le dio rango de ley. Superior. Es decir, la ley nueva todavía regula mejor en su artículo 67 cómo se aplican los arrendamientos operativos. Lo que antes estaba en reglamento ahora está en la ley. Entonces más bien nosotros creíamos que ahora tenía mucha más fuerza la figura y que jamás íbamos a tener este tipo de problemas en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque, como le digo, ahora está en la ley. Sin embargo, la Contraloría en lo que nos ha manifestado es que, bueno, hay un cambio de ley y ellos ahora tienen nuevas interpretaciones que antes pues no tenían. Y bueno, por eso precisamente, don Rudy, es que hemos llevado ante la Asamblea Legislativa proyectos de ley que nos permitan aclarar un poco, o a mi juicio no son necesarios, se lo digo con toda la franqueza del mundo. Sin embargo, si la Contraloría tiene estas interpretaciones de cómo aplica el modelo, pues bueno, es sano y es importante entonces, y por eso lo llevamos ante la Asamblea, que se le hagan unos retoques a la redacción de esos artículos para que las dudas que hoy tiene la Contraloría queden completamente subsanadas. ¿Por qué? Porque es que esto no es ciudad-gobierno, nada más. O sea, la gente tiene que, sí, sabemos que ahorita el proyecto en boga es ciudad-gobierno, pero esto es Costa Rica para siempre. O sea, esto es para que las municipalidades puedan hacer proyectos cuando lo ocupen. Esto es para que Recope, para que la IA, para que la Caja, para que cualquier institución de naturaleza pública pueda también utilizar estos nuevos modelos. ¿Para qué tenemos entonces alianzas público-privadas? ¿Para qué entonces tenemos nuevos mecanismos de contratación pública si siempre vamos a estar así? Solo endeudamiento, y nos negamos la posibilidad de utilizar figuras innovadoras donde no hay tantos riesgos asociados para el gobierno de la República, donde los retornos económicos son evidentes, donde hay condiciones financieras que favorecen a Costa Rica a todas luces casi que iguales que un préstamo con garantía soberana, pero sin endeudar el país. Y otra cosa, don Rudy, que yo se la tengo que decir a usted y al pueblo de Costa Rica, que nos está viendo en este programa. Yo, como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, yo conozco las necesidades de Costa Rica. Y si vamos a endeudar al país, ¿usted cree que qué decisiones de política pública se tienen que tomar cuando se toman decisiones de endeudar al país con esta coyuntura económica que hay? Endeudar al país para infraestructura vial, para puertos, carreteras, aeropuertos, para hospitales, para escuelas, para colegios, para EVAIS, que son una necesidad de todos los días de los costarricenses, o endeudar al país para hacerle oficinas a los burócratas. Sí. Entonces, con mucha más, y usted mismo lo acaba de decir, la evaluación social de un proyecto como ciudad-gobierno es una evaluación social de un retorno social mucho más bajo que construir hospitales, que construir escuelas, que construir carreteras que van a usar masivamente todos los costarricenses. Entonces, con mucha más razón, nosotros tenemos que explorar otras alternativas para desarrollar este proyecto al marco de la legalidad de nuestro país. Ahora, esta alternativa, que es la que se está presentando a la Asamblea Legislativa y que por consiguiente usted dice, bueno, es sano, sí es sano pasarlo por la Asamblea Legislativa, pero no era tan necesario. No son unos retoques, o sea, para ellos no es un retoque. Para ellos los retoques que usted acaba de decir, eso es una interpretación totalmente distinta y es una reforma completa al artículo. Según la Contralora General de la República y algunos diputados, eso sería como darle al Estado, darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de que contraten a dedo a terceros sin ningún regulamiento. ¿Eso es así? No. ¿O es un mito que también tenemos que matar aquí? No, eso ni siquiera es un mito, eso es mentira. Es una mentira. Eso es una mentira, porque nosotros no estaríamos contratando a nadie. Nosotros no contratamos a nadie.
el gobierno, Mideplan, Hacienda. Yo no voy a contratar a ninguna empresa para que haga los planos. Yo no voy a contratar a ningún vendedor de cemento, yo no voy a contratar a ninguna empresa que pone aires acondicionados, que hace instalaciones eléctricas. El gobierno no va a contratar a nadie. Más bien, este modelo le favorece al país de una manera increíble, porque lo que hemos visto de las malas prácticas, y digámoslo con transparencia, claro, de la corrupción en el amañamiento de los términos de referencia de los contratos públicos, esto no pasaría por las manos de nadie del gobierno. ¿Por qué? En el caso de Ciudad Gobierno, que es el que estamos discutiendo, hay una entidad internacional, un banco internacional, auditado, regido por normas internacionales que lo obligan que todo contrato tiene que hacer licitaciones hasta internacionales. Entonces, por Dios, decir que esto es para que el gobierno de la República contrate cosas a dedo, eso es una mentira muy grande y muy grave, porque el gobierno, les repito, nosotros no contrataríamos nada. Al contrario, de esas licitaciones internacionales que lleve adelante el BCIE, todo ahorro que de esa licitación se genere, ahí sí nos beneficia a nosotros, porque todo ahorro se pasaría inmediatamente a lo que el gobierno tiene que pagar, y tiene que ir pagando mes a mes, como en abonos de polaco, como dice uno. Entonces, este modelo le conviene. El que diga, y por eso es que, perdóneme la vehemencia, pero es que viera a veces qué difícil que es estar en la silla donde yo estoy, y que hay que hablar políticamente correcto y todo, porque bueno, uno sabe la naturaleza de estos cargos, pero es que a veces viera qué frustración que da cuando uno escucha a personas que yo trato de pensar que no es por mala fe, para no contaminar mi corazón, porque me parece que nada vale la pena contaminar mi corazón. Yo trato de siempre presupuestar buena fe en las personas. Creo que es falta de información, falta de estudio, que hay gente que se aventura a dar una opinión sin haber estudiado, sin haber repasado. Por eso nosotros hemos dicho, mire, el que tenga cualquier duda, con muchísimo gusto. Por eso yo misma fui la primera en pedirle a la Contraloría audiencias, no una ni dos, múltiples veces. Incluso tuvimos que recurrir a doña Pilar Cisneros para que también ella le pidiera audiencia, para escucharnos, para hablar, para entender, porque pues yo siempre he creído que hablando es como se entiende la gente. Si usted tiene un grupo de abogados, de economistas, de ingenieros, buenos, muy buenos, y todos le dicen, mire, el criterio es favorable, el proyecto puede avanzar, no debe por qué tener ningún impedimento, y por el otro lado viene un órgano de control como es la Contraloría y te dice todo lo contrario, que también su criterio es muy respetable, pues tenemos que sentarnos a ver dónde está la diferencia, porque la Contraloría, y con la Contraloría hemos tenido una diferencia fuerte, y la primera diferencia fuerte que tuvimos es que la Contraloría dice que no puede desarrollarse esta figura en un terreno público. A ese punto quería ir, doña Laura. Sí. Porque tal vez para que los costarricenses lo comprendan de una forma más tica o más al estilo del costarricense. Ellos dicen que no se puede construir en un terreno que es del Estado. Sí. Pero la idea del arrendamiento operativo es que una vez construido, durante todos estos años, el Estado va a ir pagando lo que se construyó en ese edificio. Lo que la Contraloría quiere decir es que por ser un proyecto, un lote del Estado, un terreno del Estado, no se puede hacer nada privado ahí. Lo que dice la Contraloría efectivamente es que no cabe dentro de la figura del arrendamiento operativo el que el gobierno aporte el lote. Pero nosotros le hemos explicado que a todas luces el modelo económico, es que es como, volvamos al ejemplo de una familia. Cuando una familia quiere construir una casa propia y esa familia tiene un lote, ¿usted qué cree que le sirve más a esa familia? ¿Poner el lote propio y nada más pagar la obra? ¿O ir a buscar lote, comprar otro lote y desarrollar la obra? Por supuesto que le sirve más poner el lote. Y aquí nosotros lo que estamos buscando es el modelo que le dé más economía a Costa Rica. Identificamos el lote. Y no es el lote, es un lotezote. Son varias cuadras en una zona muy importante de San José. ¿Cuál es el terreno que dicen que es propiedad del colegio, que no es propiedad del gobierno? Qué dicha que me plantea que esa fue tema. Otra de las... Sí, los terrenos que nosotros vamos a usar, y lo digo en positivo, porque Ciudad Gobierno se va a desarrollar. Yo estoy segura que yo voy a ver ese proyecto
Y mi hija Fernanda lo va a ver, y este país va a ver las ventajas de dejar de pagar alquiler y volverse en dueño de su infraestructura. Yo no me resigno a que Costa Rica no puede. Yo francamente no llegué a ser ministra de este país para resignarme a lo no se puede, cuando hay razonamientos legales y técnicos que nos permiten hacer las cosas. Y de lógica también. Exacto. Entonces, volviendo al tema del terreno, estos son terrenos del MOB. Ahora, hay una bodega que es propiedad del Liceo de Costa Rica, que el liceo se la ha alquilado al MOB. Entonces el MOB tiene esa bodega vieja, tiene un chunchero ahí, ¿verdad? En esa bodega yo la fui a visitar. El Liceo de Costa Rica no es una isla. El liceo es un colegio público, como cualquier otro colegio público, que pertenece al Ministerio de Educación Pública. Ya ahí... Entonces pertenece al Estado. Claro. El liceo pertenece al Estado y los terrenos pertenecen al Estado. Se ha llevado adelante un proceso de diálogo con la Junta de Educación del liceo, e incluso la señora ministra de Educación ha mediado en ese diálogo para que esa bodega, porque aquí qué dicha que me planteas este tema, no es el liceo. Es que lo plantearon como un gran problema que hay sobre ese pedacito, y que ese sería un gran problema ahí a la hora que se construye. No es ningún gran problema, porque esa es una bodega que lo que tiene son unos chunches viejos que tiene el MOP ahí. No es el liceo, ni son aulas del liceo, ni en ninguna parte donde los muchachos llevan clases, ni donde los maestros o profesores trabajan. No, y por dicha, para aclarar ese mito, es una bodega que el liceo le ha dado al MOB. Entonces ese pedazo iría dentro del proyecto Ciudad Gobierno. Ahora, ya en algún momento se había planteado una demanda contenciosa por un exalumno del liceo que alegó que él se veía afectado de que usaran esa bodega en el proyecto Ciudad Gobierno. Sí, este proyecto ha tenido montones de cosas en el camino. Sin embargo, gracias a Dios, el Tribunal Contencioso indicó que el proceso va, o sea, que no hay ningún problema y que efectivamente esos terrenos son del MEP, que pueden continuar en el proceso. Ahora, eso no quita en que el Liceo de Costa Rica está cerquitita. Y enhorabuena que el liceo, y siempre hemos tenido toda la apertura para que de Ciudad Gobierno también se potencie el Liceo de Costa Rica. Usted sabe qué maravilla estar uno trabajando como funcionario público en Ciudad Gobierno y tener a los hijos en el liceo. Claro, por supuesto. Usted sabe qué maravilla uno llegar al trabajo, nada más bajar a los muchachos en el liceo, y a la salida del trabajo volverlos a montar y llevárnoslos para la casa. O sea, este proyecto tenemos que verlo desde su integralidad. Se va a mejorar el transporte público. Estamos trabajando con el INCOFER también para mejorar las rutas, para mejorar también la intersectorialidad a esa cosa de los buses, que haya mejor conectividad del transporte público. Entonces el liceo, además, para el aspecto en la parte visual de la ciudad, de esa área de la ciudad, también le traería, o sea, son muchas aristas. Por supuesto que son un montón de aristas. Entonces, más bien, el Liceo de Costa Rica debe estar tranquilo. Nadie va a amenazar ni al liceo, ni a demoler al liceo, ni a afectar a los estudiantes. Muy por el contrario, que Ciudad Gobierno va a tener auditorios, que Ciudad Gobierno va a tener aulas, que Ciudad Gobierno va a tener espacios para capacitación. ¿Por qué no podemos hacer convenios con el liceo? Claro. Que el liceo los use, los aproveche, se sienta también parte de esa área de San José que se va a mejorar. Doña Laura, si estamos en tiempos en que la modernidad es parte de nuestra vida y en la que ahora se piensa a futuro, ¿no cree usted, y le hago yo una pregunta muy directa, que ese pensamiento tan corto de no pensar, de no ver las cosas como usted lo está viendo, como el mismo presidente de la República lo ha manifestado doña Pilar Cisneros, todos estos beneficios que traería el tener Ciudad Gobierno, que otras instancias lo vean de esa forma tan cerrada, ¿a qué se debe? Vea, yo, como le digo, siempre trato de ver el vaso más lleno que vacío, porque si no, de verdad que no saca uno adelante las tareas, y a mí me corresponde. Yo soy la cara visible, pero atrás mío hay un montón de gente. Claro. Atrás mío hay todo un personal de Mideplan y de la Dirección General del Servicio Civil, de los cuales yo soy la máxima jerarca. Entonces, yo trato de presumir buena fe. Siento yo, y esto es una percepción que tengo como ministra, que en algún momento a Costa Rica alguien le lavó el cerebro, de que nosotros no estábamos preparados para las grandes cosas,
que en el país todo es malo, que todos los empleados públicos son vagos, que Costa Rica no puede tener grandes proyectos porque hay chorizo, que Costa Rica tiene que resignarse a la mentalidad del pobrecito, a la mentalidad de que el país no puede crecer al nivel que necesita. Incluso hasta mendigar un poco. Porque, sí, ¿y por qué? Si don Rodrigo Chávez nos lo ha dicho y nos lo dice a nosotros en los consejos de gobierno a cada rato, Costa Rica puede ser la nueva Singapur. Claro. Hay ejemplos en el mundo de países pequeñitos, más pequeñitos que Costa Rica, Suiza. Por algo nos decían la Suiza centroamericana. Yo lo digo respetuosamente de nuestra sociedad, pero yo no sé qué nos ha pasado. Entonces, de verdad que yo trato de contagiar a mis equipos de que sí se puede. En Costa Rica sí podemos pensar en una Costa Rica próspera, en una Costa Rica de progreso para todos, no de progreso solo para la gente que vive en San José. Y esto se lo digo como una mujer de Esparza, de zona rural, que vengo de calle de polvo y de barro en el invierno. Y no puede ser posible tampoco que la prosperidad sea solo para unos cuantos de Costa Rica y no para todo nuestro país. Entonces, mire, yo creo que algo nos pasó en el camino, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y el cambio tiene que ser de mentalidad, el cambio tiene que ser cultural, trabajar en equipo, sumar, saber que Mideplan solo no va a poder, Laura sola menos, don Rodrigo Chávez solo tampoco. Esto es el país, aquí hay que olvidarse de banderas políticas, hay que olvidarse de intereses privados y poner por delante únicamente, mire, la bandera, el pabellón nacional, porque si no, las cosas no caminan. ¿Usted qué cree que para mí es bonito estar batallando como estoy batallando? ¿Usted cree que para mí no es cansado? ¿Usted cree que si yo quisiera tomarle el camino fácil, la ruta fácil, no digo, ya y no se pudo y aquí me dijeron a mí que era muy enredado y me quedo aquí sentada los 2 años aquí medio que administrando Mideplan, ahí sentada? Hay mucha gente que me dice, a usted sí que le gusta ir a Limón, a usted sí que le gusta ir a la zona sur. No, sí, me encanta, pero no es que a mí me guste, es que usted no puede ser ministro de Planificación Nacional y Política Económica sentada ahí en esa silla en los Yoses de San José sin conocer la realidad nacional. Ayer yo atendía en esta mesa al Foro Nacional de Vivienda, vino gente de todo el país y me decían, ministra, mire, las necesidades de vivienda son estas y estas y estas y estas. Les decía, mire, sí, cuando yo caminé Finca San Juan en Pavas con algunos de ustedes un fin de semana, así, porque nadie tiene por qué saber cómo hace uno para enterarse verdaderamente de los problemas nacionales, pero uno tiene que ir, uno tiene que conocer, que verlo, que estar con la gente, no que se lo cuenten o que usted lo lea en los libros, porque para eso ya hay académicos. Sí. Verdaderamente yo estoy con muchos bríos todavía, vamos a llegar apenas al medio tiempo del partido. Hay muchas necesidades en el país. Sí, estamos a 2 años ya de la administración, sí, y quedan 2 años. ¿Cree usted que en estos 2 años se va a lograr algo con Ciudad Gobierno? Sí. ¿Cree usted que ustedes podrán entregar por lo menos a Ciudad Gobierno arrancando? Sí, sí lo creo. Lo creo con todo mi corazón, lo creo con toda mi voluntad, agarradísima de la mano de Dios, como voy siempre en todas mis decisiones. Esto es algo que le conviene a Costa Rica. Y cuando uno lo que busca es el bienestar público, las cosas de alguna manera tienen que encarrilarse. Yo confío en los diputados de nuestro país, yo confío en que va a imperar la racionalidad en el análisis más allá de los gustos y las preferencias y la gente que quiere hacer demagogia y que quiere llevar esto a una discusión que nada que ver a estas alturas de los tiempos. Mira, la gente en Costa Rica no es tonta. Sí, claro. ¿Usted cree que la gente de Costa Rica es tonta? No, señor. Sin embargo, a los mandos medios, y se lo digo y también aprovechando, no quiero ser pesimista con respecto a su esperanza, es la misma esperanza que tengo yo y muchos costarricenses lo tienen, pero sin embargo a los mandos medios les interesa que el costarricense sea tonto. ¿Por qué? O sea, que piense de esa forma pobre, de que hay ciertos proyectos, como lo que estábamos hablando antes, de que no se pueden hacer, de que no se pueden lograr. Hay ciertos mandos medios en instituciones, en la misma Asamblea Legislativa, que les conviene que el asunto de Ciudad Gobierno se mantenga así. Bueno, probablemente lo sabrá. Yo le puedo hablar por todos los jefes de departamento de Mideplan. Yo le puedo hablar por todos los directores de la Dirección General del Servicio Civil. Yo le puedo hablar a usted por esos mandos medios de los cuales yo estoy al frente. Y yo le puedo garantizar a usted que los mandos medios que están bajo mi tutela son mandos medios que tienen metas, que tienen objetivos, que tienen una reunión mensual conmigo de rendición de cuentas de su trabajo, que tienen todos un plan de trabajo anual,
que tienen todos un seguimiento de ese plan de trabajo y que absolutamente todos son buenos costarricenses. Habrán mandos medios contaminados, sí, gente que no quiere hacerle el bien a este país, pero son los menos. Somos más los buenos. La Asamblea nos va a ayudar. Aclarados esos nublados del día, nosotros como un balazo de trabajo seguimos en la preinversión del proyecto una vez superado eso, porque por supuesto que tampoco yo voy a incumplir con una advertencia del órgano contralor de nuestro país, tengan o no la razón, yo acato irrestrictamente, y en eso quiero ser muy clara, yo le guardo un enorme respeto a la Contraloría General de la República, puedo no estar de acuerdo con ellos siempre, pero le guardo el debido respeto, y por supuesto que sé también los alcances de los controles que ellos tienen, por eso confío en la Asamblea Legislativa. Vamos a aclarar esos nublados del día, y mire, don Rudy y gente que me está viendo, por aclarados esos nublados del día, nosotros aquí le pegamos un empujón a ese proyecto que yo le cuento, y no soy yo, porque como le digo, yo soy la cara visible, atrás mío hay un montón de muchachos, economistas, ingenieros, del MOP, de Mideplan, del MIBA, de la IA. Ya estamos viendo cómo está el tema eléctrico, cómo está, si hay disponibilidad ahí de agua, de energía eléctrica, cuánto de telecomunicaciones se va a necesitar, mis compañeros del INCOFER, mis compañeros, o sea, en esto es un grupo de gente grande. Hay todo un equipo ahí listo, preparado, como decir, están listos en la línea, y en cuanto se dé el banderazo, empieza a correr todo ese montón de gente, por decirlo así. Sí, señor. Sí, así señor. Es como usted lo visualiza. Sí, señor, y así es como trabaja don Rodrigo Chávez Robles, mi jefe inmediato. Don Rodrigo trabaja con objetivos, con metas, que yo lo que hago es trasladárselo a nuestros equipos. Ahora bien, tenemos este tema con la Contraloría, estoy segurísima que lo vamos a resolver con el apoyo de los señores diputados y diputadas de nuestro país. Vamos a arreglar o vamos a enderezar esos nublados del día que hay hoy. Una vez eso arreglado, nosotros continuamos con toda la preinversión del proyecto, y una vez finalizados absolutamente todos los estudios, aquí nadie ha hablado de brincarse estudios. Sin embargo, ministra, hay diputados, algunos diputados de la oposición, lamentablemente, que así lo dicen, como vuelvo a decir, don José Francisco Nicolás dice que eso no es un anteproyecto, es que ni siquiera es un pre-anteproyecto, incluso dice que esos son unos renders nada más, que están listos. Entonces, para él, y segundo la Contraloría, que así ella se lo afirmó, que no tiene ningún proyecto presentado. Vamos a ver cómo vamos a presentar algún proyecto e inscribirlo al banco de proyectos de inversión pública si hay una advertencia, y si en todos esos estudios que estuvimos formulando iba el artículo 67 que la Contraloría nos dijo que no podíamos usar. Entonces es mentira que lo que hay es un borrador. Lo que hay está en proceso de construcción, pero usando el 67 y usando a todo el resto de modelos financieros que existen. Obviamente, ni tonta que fuera yo, que voy a poner la cabeza para que me la corten, de ir a inscribir proyectos en perfil, prefactibilidad o factibilidad usando el 67 con una advertencia que me dice que no lo use, para que me abran un procedimiento administrativo y me señalen de desacato o de no sé ni de qué. Entonces nosotros necesitamos aclarar toda esa parte para poder ahora sí terminar de inscribir el proyecto en perfil, prefactibilidad y factibilidad. Es como que yo le diga a usted en guerra avisada, y si nos lo dijeron en una advertencia, nosotros frenamos inmediatamente el trabajo en acatamiento, porque la advertencia no es solo para los ministros, sino que también es para todos nuestros mandos medios y todo personal subordinado. Sí, no, parado completamente. Sí, señor. Sí, señor, y nosotros estamos acatando a la Contraloría, como les repito, jamás en ningún momento vamos a desobedecer esa instrucción, y por eso es que necesitamos aclarar los nublados del día. Si terminados los estudios y todo lo demás, eso es lo que todos estamos añorando, terminar toda esa etapa y que el proyecto pueda continuar el camino de su ejecución. Doña Laura, ya para casi ir cerrando, aprovechemos este tiempito para aclarar un poquito más. Entonces, según indica otro estudio, digamos, que hizo otro diputado, el metro cuadrado de Ciudad Gobierno estaría costando $600 más de lo que normalmente debería costar un metro cuadrado. O sea, según indican, digamos, son $2.528 y que supuestamente son $1.938 aproximadamente, que
unos más, unos menos, que estaría costando el metro cuadrado de Ciudad Gobierno. Y ahí es donde pues indican que es un negocito, porque ya ahí de entrada hay un montón de millones de más que según ellos se va por debajo. Mire, yo no entiendo de dónde han sacado todos estos cálculos. Bueno, ya ellos pusieron un equipo de 8 asesores, ingenieros, abogados, que supuestamente lo dice la Dirección General de Tributación Directa, el metro cuadrado estaría costando más $2,600 de metro cuadrado de Ciudad Gobierno. Vamos a ver. ¿Cuál sería la aclaración al respecto? Sí, la aclaración al respecto es que, como le decía, todos los estudios estaban en desarrollo. Ahora, el BCE lo que hizo con el memorando que le presentó al país es decirle, nosotros podríamos entrarle al proyecto con hasta 450 millones de dólares. El banco dice, esto es el monto que nosotros, hasta ese monto podemos aportar. Porque yo le digo, a mí, después de que nosotros cerramos el levantamiento de instituciones, nos escribió el INEC, que ellos querían. Nos escribió el Sistema de Banca para el Desarrollo, que ellos querían. La Municipalidad de San José, que ellos quieren. Estar en... Ajá, pero ya habíamos cerrado el levantamiento de requerimientos y ya habíamos cerrado, pero si en algún momento queda espacio, hay un montón de demanda. Claro. Si 38 nombres, y en este país alquilan cantidades de instituciones, entonces más bien hay muchísima demanda. Entonces, volviendo al tema de la operación financiera, el BCE dice, yo puedo aportarle al país hasta 450 millones. Pero entonces, una vez que el país determine con todos los estudios la cantidad de metros exactos, se va a la licitación internacional. Y entonces, en la licitación, una vez que eso se saca a concurso internacional, podrá ser, lo que no puede ser es más de 450, pero podrá ser un monto inferior determinado por la licitación. Por eso es que le explico que yo no sé de dónde han hecho esos cálculos, porque no son correctos, ni es propio decir eso en esta altura. Eso se sabrá hasta más adelante. Ahora, recordemos que en ese modelo es de arrendamiento operativo, no es lo mismo que construir, porque aquí estaríamos hablando que ese monto tiene que incluir lo que son diseños, construcción, operación, mantenimiento durante un periodo de tiempo determinado. Y entonces, si va a regresar eso al Estado. Porque es que nunca se va, esa es otra cosa. Nosotros nunca, si este cuadro es el lote, nosotros nunca vamos a firmar un traspaso de ese lote a nadie. Ese lote es de nuestro país, ese terreno es de Costa Rica, son terrenos del MOP. Sí. Entonces, lo que se construye de aquí para arriba, o sea, del suelo para arriba, ¿verdad? La obra como tal es la que estaría sujeta a ese arrendamiento. Y que se va pagando durante los próximos correcto. años. El terreno, el lote como tal, no entra dentro del esquema. El lote nosotros lo estamos usando y el lote no se le va a traspasar a nadie. Por eso esa es otra cosa que yo he dicho, Dios mío bendito, cómo la gente se anima a decir cosas que no son correctas y a confundir a la opinión pública. Nadie le va a trasladar el lote al BCE ni al que sea que venga. El terreno siempre va a ser del Estado. Entonces, lo que nosotros pagaríamos, todo esto que le estoy diciendo, diseños, construcción, operación, mantenimiento, durante el periodo de tiempo que se determine, seríamos entonces sobre únicamente la obra. Por eso, don Rudy, es que usted no puede tampoco hacer esos cálculos a mano alzada de que el metro de construcción en Costa Rica cuesta tanto, sí, pero aquí nosotros no estamos pagando metros de construcción, estamos pagando metros de diseño, construcción, operación. Y en operación incluye electricidad, incluye un montón de En operación rubros. Es parte de los rubros, cosas, seguridad, jardines, claro. Parqueos, elevadores, los ascensores, o sea, esas cosas es parte de todo el modelo. Entonces no es propio decir, mire, es que el metro cuadrado va a costar tanto mientras que el metro de construcción, no, es que usted tiene que sacarse de la idea, por eso es un arrendamiento. Entonces ahí no hay negocito. No, señor, y más bien, mire, me choca tanto eso de verdad, porque
Yo creo que por eso es que hay tanto desánimo de la gente, Sí, claro. de la gente buena de ocupar cargos públicos, porque de verdad la gente puede revisar a cualquiera del equipo aquí y viera que de verdad que mejor ni digo que. Mientras tanto, los otros negocios, y conforme cada mes se va atrasando más este proyecto y se sigue estancado en la Asamblea Legislativa, en la Contraloría, mientras tanto otros negocios sí se siguen dando, pues recibiendo jugosos montos en alquileres. ¿Cuánto estamos pagando por mes todavía mientras esto se... Ah, sí, solo este edificio de Sí. Mideplan, que yo tenía toda la fe de ya no tener que renovar pronto el contrato. Ujú. Devolvimos un piso el año pasado para ahorrar algo, pero todavía alquilamos 2 pisos. Tenemos que tener edificio donde va a trabajar ¿Y la esos gente. contratos tienen alguna vigencia? Sí, el de Mideplan me parece que vence el otro año. Yo tenía toda la fe de ya poder renovarlo por un plazo más chiquitito. Y de ahí, Y por lo menos alquilo, entonces un piso nada más. sí, ¿y dónde metemos a los 200 Sí. funcionarios? Es difícil. Sí. Hemos hecho acá, para devolver el piso de arriba, le cuento, Sí. yo instituí teletrabajo en todas las personas que hacen funciones teletrabajables sin afectar los servicios públicos. Creamos estaciones de teletrabajo para que las personas que vienen presencialmente 3 días a la semana, ya no hay como una oficina para cada funcionario, sino que hay una estación de teletrabajo con computadoras compartidas, mobiliario compartido, demás, para buscar economizar los Claro. los 5, porque esos 5 De los costarricenses. usted lo ha dicho. Esos 5 los aporta la gente de Esparza, los aporta la gente de Matina, los aporta todo el país. Claro. Por eso hay que cuidarlos tanto. Sí. Ya para cerrar, doña Laura, muchísimas gracias. La última pregunta. Los contratos que tiene el Estado en alquileres de edificios, ¿fueron a través de licitaciones públicas? ¿Fueron a través de qué procesos se han hecho esos contratos de esos alquileres que se han pagado durante décadas? No, esos contratos no se licitan ni se refrendan. Esos contratos los administran las proveedurías institucionales. De forma directa. Sí, de cada institución. De hecho, aquí yo me asusté porque ahora que se vence y le cuento, porque yo he tenido que estudiar mucho este tema. Sí. Yo me preocupé un poco porque me dijeron, ministra, ¿usted quiere renovar aquí o buscamos otro? Digo, ¿yo cómo? Yo quiero. No sé, ¿qué es lo que procede? Me dijeron, no, nosotros podemos empezar a buscar otros edificios aquí, tantear el mercado y ver. Yo, pero no hay que ir al SICOP o algo. No, eso se hace directo entre acá la proveeduría. Yo dije, bueno, mire, y así funciona en el resto del país. Entonces los edificios que se alquilan, sí se alquilan a dedo. Eso sí se alquilan a dedo. Sí, señor. Bueno, entonces ocupamos que se agilice lo más que se pueda el proyecto de Ciudad Gobierno para que no sigamos alquilando a dedo a pequeñas empresas o a pequeñas familias que se llevan el dinero de los costarricenses, que eso es bastante lamentable, ¿verdad? Pues en realidad es una realidad histórica que ha tenido el país. Como le digo, siempre van a aparecer necesidades más Claro. importantes que construir un edificio para oficinas. Siempre va a ser más importante una carretera, un puente, con tanta necesidad que hay en el país. Por eso es que esto se ha pateado la bola por tantos años. Sí. Ministra, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que pudiéramos seguir hablando mucho más sobre este tema. Usted tiene su agenda, nosotros también ahí seguimos, pero para el cierre final con Entre Voces la entrevista y agradecerle de una vez por la oportunidad que nos dio de estar aquí. El cierre final dije yo, pero el cierre. Muchas gracias, amigos de Entre Voces. Aquí voy a estar siempre que usted quiera visitarme. Gracias. Muy complacida de poder llegar a sus hogares. Yo hablo toneladas industriales, pero es que siempre trato de aprovechar de explicarle a la gente cómo estamos trabajando. Y bueno, de mi parte cuenten con que voy a seguir trabajando sin aflojar, con mucho entusiasmo, con mucha honestidad, con mucho respeto a nuestro país, dando lo mejor que podemos, con mucha ética, con mucha probidad. Y bueno, de ahí, que Dios nos acompañe y seguimos adelante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado con nosotros en Entre Voces la entrevista. En esta ocasión, doña Laura Fernández, ministra de Planificación y Política Económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra entrega más. Gracias a don Luis Alvarado Gómez en la parte técnica y también a don Jonathan en la oficina aquí de doña Laura, que nos ayudó con toda la coordinación. Muchísimas gracias y que tengan buen día.